Bueno, bienvenidos a Sin Respuestas Definitivas. Perdón. Tú o yo, Cosas del tú. directo. No, bueno, no. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es verdad que el programa anterior también tuvimos a una chica trans. Hoy tenemos a Aitzole. Aitzole, malísima con los nombres. Aitzole Araneta. Exacto. Que también es una mujer trans y es una invitada muy especial porque además Aitzole es psicóloga. Bueno, sexóloga. Es Sí. sexóloga. Mejor aún. Mejor me lo pones. Es actriz, es activista dentro del colectivo LGBTI, así que formalmente, Aitzole Araneta, te damos la bienvenida a este podcast, a Sin Respuestas Definitivas. Pues muchas gracias. Sí, no, muchas gracias Vamos. por aceptar la invitación y además que nos viene muy bien porque es un poco a continuación del programa que hicimos la semana pasada, que entrevistamos a Daniela, que es una chica trans nicaragüense, un poco para contarnos cuál es su historia, cómo comenzó, cuáles fueron sus orígenes y cómo su situación actual y un poco para dar a conocer desde un punto de vista sano lo que es el proceso de transición. Pues es verdad que ella nos contó cosas que yo por lo menos desconocía del todo. Ya, y de Nicaragua además. Pues seguro sí, que tiene una historia potente. Potente, o sea, te vamos a mandar el programa para que lo veas porque de verdad que la historia de ella es, o sea, bueno, es que evidentemente ella allí no pudo no hizo nada, ella tuvo que hacerse todo aquí, Claro. porque allí era imposible, vamos. Sí, o sea, ahí arriesgaba la vida, básicamente. Sí, me lo creo. Bueno, Aitzole, lo primero, agradecerte, porque tengo que decir a cámara que ella fue mi compañera de dirección de cine, para mí es una gran compañera, es actriz, es sexóloga, y lo primero que a mí me llama la atención preguntarte es, ¿cuándo descubriste tú, a qué edad, porque estuve investigando, que tú querías tener esta identidad o vestir esta piel que vistes orgullosamente hoy día? Bueno, pues cuando lo descubrí, pues paulatinamente, pero en realidad descubrir no descubrí nada, o sea, descubrí que los demás no me veían como me veía yo, en realidad, que yo siempre me he visto pues así, ¿no? Como una niña, una chica, una mujer y el resto pues no lo veían. Entonces, bueno, pues cuando me daban la explicación de que no era porque tenía no sé qué genitales. Entonces, bueno, en mi caso, pues más bien, más que descubrir algo que yo tenía claro desde siempre, más ha sido enfrentar, pues, no sé, el rechazo de los demás. ¿Tu familia qué tal tomó esa, digamos, esa realidad? Pues depende de la edad. Claro, cuando yo empiezo a hablar y digo pues que soy una niña, pues hubo una, no sé, o sea, esto lo he hablado con mis padres posteriormente, pero claro, se quedaron un poco de piedra, ¿no? Estamos hablando pues de finales de los años 80. Bueno, imagínate. Claro, y no había muchas referencias tampoco, ¿no? O sea, sobre esto, pues sí se hablaba en la época, mal dicho, pero bueno, es el término que se utilizaba, de los maricones y las lesbianas, Sí, pero de nada más. Sobre todo, sí, mariquitas y maricones. Bueno, de hecho a mí en el cole me llamaban eso, pero no había referencia de nada más. Entonces, claro, cuando yo nada más empezar a hablar, pues ya digo eso, pues hay un vacío, ¿no? Un shock, ¿no? O sea, tus padres en shock como diciendo, ¿qué le pasa? No decían nada. Cada vez que yo decía eso se paraba el mundo y de repente había un silencio abrumador y nada, claro, luego evidentemente ellos tenían sus conversaciones y entonces pues ahí siempre era como la callada, ¿no? Pero luego, claro, cuando lo vas diciendo más y más durante más tiempo y más adelante, con 7 años, con 11, que yo que sé, en comidas familiares, pues lo vas diciendo y entonces, pues yo que sé, pues hay tías y tíos que me decían que tú no eres eso, entonces pues cada uno se tiene que conformar con lo que es y con lo que tiene. Y entonces, claro, entonces como un poco de intentar hacerte la psicología reversa, o sea, la psicología a ver si lograban decir, bueno, esto es un arranque que tiene. O una moda. Yo creo que no lo entendían, o sea, no lo entendían, es que, no, porque en la época pues no se entendía nada. Estamos hablando de una época donde, bueno, es que no habían figuras, creo que en esa época no había alguna figura. Lo que dices tú, Sí, referente. había alguna, o sea, en el cine, a ver, estaba Vivi Andersen,
Viviana Fernández. Ay, claro. fabulosa. Sí, pero claro, es verdad que la noción de la época también, pues era como una cosa, pues digámoslo así, como relacionada con, no sé, el cabaret, el vicio, la prostitución, Claro, claro, lo claro, claro. marginal, o Ya. que se elige incluso cuando eres mayor de edad. Entonces, claro, cuando alguien de 3 años te empieza a decir eso, pues dices, no, supongo, que dirían que eso no podía ser. Claro. Pero bueno, pues como esto, claro, alguien no puede dimitir de quién es, No, no, no. ¿no? Por O supuesto. sea, eres o no eres. Entonces, claro, pues yo siempre he sido así. Entonces, pues luego más adelante, claro, cuando pues ya soy mayor de edad y lo digo otra vez, ahí evidentemente no pudieron mirar para otro lado, ¿no? Porque no es como si te lo dice alguien que tiene tres No le años. puedes poner puertas al mar. Efectivamente. Pero bueno, supongo que no le puedes poner puertas al mar, además, en una cosa como tan fundamental como es quién eres tú, ¿no? O sea, tu Tu identidad, esencia, tu esencia. tu identidad. Sí, no Eso sé si hay es. esencias, pero tu identidad, ¿no? Entonces, y supongo que esto pues os pasaría a vosotras lo mismo si os empiezan a decir que no sois quienes sois, Sí, ¿no? Pues sí, qué sí, diríais, sí, uy, sí. pues qué cosa tan rara. Lo que pasa es que, claro, si te lo dice todo el mundo, pues a veces entonces empiezas a pensar, entonces es que hay algo que está mal en mí, ¿no? Porque si todo el mundo está de acuerdo en que yo no soy quien yo sé quién soy, pero todo el mundo me dice que no, pues entonces es que algo no funciona o ya se me pasará. Pero claro, Y esto no se pasa. Entonces, pues sí, luego cuando ya hemos hablado de estas cosas, pues incluso en conversaciones con mi madre en el fondo, claro, siempre tuvo muy claro quién era yo. Lo que pasa Claro. es que había un miedo terrible a que a que tuviera una mala vida, a que acabara mal, a que me trataran mal, a que me marginaran, a que no me fuera bien. Aitzole, ¿y tu Entonces, madre te ayuda en ese transicionar? En ese paso que en algún momento diste y dijiste, mira, yo admito quién soy, estoy orgullosa de quién soy, voy a dar este paso para, qué sé yo, hacerme las operaciones que correspondan. bueno, operaciones, poca operación hay, o sea, ninguna. Pero, o sea, esto, claro, yo a base de decirlo y a base de que me dijeran al final que no, pues sí que hubo un día, claro, porque yo no tenía tampoco ropa para vestirme, siempre me vestía de chándal. Ajá. eh, no me gustaba que me sacaran fotos o Ah, que... Sí, nada imagínate. de esto, no. Hay durante unos cuantos años que en los álbumes de la familia no hay fotos mías. Y, y entonces era la boda de un primo mío más mayor. Entonces, claro, como yo no tenía ropa porque todo lo que vestía era de chándal y además me tapaba de arriba abajo, ¿no? Pues, pues mi madre me obligó a comprar ropa para la boda. Entonces, claro, me llevó a todas las tiendas de hombre, pues que os podéis imaginar. Y claro, aquí ya fue una jornada imposible porque yo montaba el show en todas las tiendas, Claro, claro, claro. porque yo no quería nada de aquello en aquel momento. Mira, fíjate, ahora me pondría un buen smoking de hombre, Hombre, que se pero ha puesto de moda las chicas, o sea, todo lo que es la moda del tailoring y usar un buen traje a medida. Sí, A mí sí, eso me sí. parece sí. sensacional también. Sí, el tema es que, claro, esto lo digo hoy ahora y lo puedo hacer ahora, mm, pues porque me planto ante el mundo pues con la seguridad de que nadie, o bueno, si me cuestionan me va a dar igual, ¿no? Pero cuando todo el mundo, cuando nadie te ve, pues entonces, claro, tú lo que menos quieres es que además refuercen eso que no eres. Pues por la vestimenta, por el aspecto o por las cuestiones simbólicas referidas a lo masculino de esta sociedad, ¿no? Entonces, claro, cuando te obligan, pues ese día para mí fue un poco terrible, ¿no? Y entonces a mi madre le dije, mira, esto que te dije con 3 años, con 7, con 11 y todo este tiempo, pues ahora te lo voy a decir que ya soy mayor de edad, que es que yo soy una chica. Y entonces, claro, mi madre ahí
pues ya no puedo mirar para otro lado, digo, y además me dijo, pues es que siempre lo he sabido, lo que pasa es que porque me lo decías, y no solo porque me lo decías, mi madre me ha llegado a contar que cuando estaba embarazada, pues el médico le hizo la ecografía y le dijo, es un niño, y mi madre le dijo, no puede ser, porque yo siento que no es un niño. Y Qué fuerte, o sea, a mí que me gusta todo el tema, bueno, Ana también, todo el tema espiritual, qué fuerte eso. O sea, Mi es madre, como por que tu ejemplo, madre, en el fondo, su alma sabía lo que venía. sí, mi madre tiene una interpretación un poco, yo creo que un poco cruel consigo misma porque ella piensa que como ella como que insistió o hizo tanta fuerza, ¿no? Pues entonces le salió niña, pero así, ¿no? Como contra natura, vamos a decir. Ya. Y yo le digo que igual, más que ella se empeñara en que fuera una niña, lo que estaba ocurriendo es que como pues, la gestación estaba ocurriendo dentro de su cuerpo, pues ella notaba, Claro, ¿no? claro, Más que ella se claro. empeñara, que ella lo notaba. Es que su alma se lo estaba anunciando. Pues es que bueno, no lo quiso escuchar en ese momento, hasta que ya la vida, hasta que ya no pudo ignorarlo. Claro, y porque además somos un poco, pues digámoslo así, hijas e hijos de nuestro tiempo, ¿no? Claro, pues ahora Qué imaginaros, bonito. pues hace un montón de años que no había referencias de nada de esto, pues claro, ¿qué puede pensar una mujer vasca con 12 hermanos en un caserío cuando se queda embarazada que está sintiendo cosas, ¿no? Pues tampoco tienes las referencias ni digámoslo así, las Ni herramientas la para, información, ni la exacto, las información, ni las herramientas, referencias, eso ni las es. herramientas para decir, bueno, pues igual va por aquí el tema, ¿no? Entonces, claro, pues en un ambiente así, pues la confusión impera. Pero yo siempre le digo, igual más que pensar que tú forzaste nada, es que igual la realidad de lo que ocurría era que tú estabas notando cosas Eso es y Claro. verdad, qué que bonito. además tienes como la sensibilidad y la percepción como para notar, pues eso, que igual Claro, y es darle la vuelta y que ella no se sienta mal tan consigo mal. misma. Claro, exactamente. Y tu cuadrilla, un tema tan importante aquí como lo es la cuadrilla, y ya no hablemos de pueblos como el mío, tan cerrado como Tolosa, porque Donosti es como más ciudad. ¿Cómo asumió tu cuadrilla esa noticia de que tú les dijeras, mira, esto es lo que hay y punto? Bueno, yo no tengo cuadrilla de toda la vida. Eh, sí, porque en el momento en el que pues yo dejo el cole, paso por el instituto, pero siempre, a ver, también imaginaros a alguien que va pues siempre con un chándal, que se tapa de arriba abajo, pues hombre, no era la más popular de Claro. clase. O sea, no lograbas encajar en un grupo, pues en lo que No, era el grupo, la cuadrilla. no, claro, a ver, yo estaba llena de complejos, entonces me tapaba, pero eso a la vez, o sea, dificulta que tus relaciones, ¿no? Exacto. Tus relaciones de amistad, tus relaciones sociales y, bueno, tus relaciones en general de todo tipo. Ujú. Entonces, bueno, pues no conservo una cuadrilla digámoslo así, desde pequeña, de toda la vida. Pero bueno, luego sí que me he ido haciendo pues diferentes grupos de amigos y de amigas, pues más relacionados igual con el mundo, con mundos en los que me he movido, ¿no? Pues por ejemplo, con trabajos en el ámbito cultural, entonces ahora tengo un grupo de amigas Ah, qué bonito. de un proyecto que compartimos profesional en el ámbito de la cultura y hemos hecho un buen grupo de amigas. Tengo otro grupo de amigos en Vitoria también, así como muy diverso. Entonces, bueno, igual esta cosa de la cuadrilla de toda la vida, yo no la tengo, porque mi vida pues no ha sido, vamos, digámoslo así, lineal, Ujú. pero bueno, creo que puedo estar contenta con las amistades que he ido haciendo por el Claro, camino, porque hay claro. una cosa de la cuadrilla también que es como una institución en el País Vasco, Sí, pero ¿qué pasa cuando tú hay gente de esa cuadrilla que los has conocido desde pequeños que en realidad igual no tienes mucho en común, pero como forman parte de la cuadrilla, pues sigues De quedando, esa ¿no? estructura. Sí, no sé. Mm, Me parece más interesante tener cuadrillas, pero porque tú tienes una afinidad o porque sientes que, pues, que
pues son tus amistades de verdad, ¿no? Sí, exacto. Y además que eres, o sea, además que eres el resultado de las 5 personas de las que más te rodeas, ¿no? Entonces, eso yo creo que también es importante tomarlo en cuenta a la hora de elegir la gente con la que uno se va a vincular. Y además con el tema de las cuadrillas aquí, que es una vinculación que va desde, vale, naces, creces, te desarrollas, te casas, te multiplicas y envejeces. Pero es que es muy fuerte Y todo porque con la cuadrilla, sí. Exacto. Y todo con la cuadrilla, sí, y a sí. veces te puedes llevar algo muy mal con alguien de la cuadrilla. Por ejemplo, mi chico y dice, no, pero esa es mi cuadrilla, pero te está maltratando, o sea, da igual, al que te maltrate hay que ponerle freno, así sea de tu cuadrilla, porque es como una institución tan internalizada que uno dice, Dios mío, o sea, es que ellos marcan la pauta de tu vida. Y ya no hablemos de las chicas con todo respeto, que es como, una se queda embarazada, pues todas tenemos que ser mamás. Ay, no. No. Bueno, ese tema lo vais a sacar. Lo digo porque yo ahora tengo unas cuantas amigas que han sido madres o se están quedando embarazadas y, y me están pasando un poco de cosas raras así como por dentro, sí, sí. Sí, como de, ay, pues que se están quedando embarazadas y van a ser madres y yo no me puedo quedar embarazada. Eso es Entonces, como, O no sea, tienes querías. como ese temorcito de que igual te vas a quedar bueno, es que yo me llevo por bien, fuera del con los grupo. niños y con las niñas me llevo bien. Entonces, claro, pues si me pudiera quedar embarazada, pues igual, claro, lo que pasa es que en mi caso eso no va a ocurrir. No va a ocurrir, tampoco me planteo... Ni en me el parece- nuestro. No, Igual en el nuestro. tampoco, ¿no? Pero bueno, igual tampoco me planteo, me parece muy duro también, o sea, podría adoptar o podría, no sé, podría buscar otras alternativas o incluso, pues yo qué sé, una coparentalidad con una amiga o con un amigo, ¿no? Fórmulas así, pero bueno, siempre, o sea, eso implica más papeleo, o sea, lo tienes que tener súper claro. Y bueno, pues no sé, pues veo a mis amigas que se embarazan y bueno, pues ya está, pues no lo teníamos planeado, pero me he Sí, quedado que es algo como embarazada. de la cuadrilla. Yo le digo a mi Sí, chico, en esta cuadrilla hay algunas que yo sabía que no querían ser mamás y yo decía, ah, no, pero ahora como una salió embarazada, mira, a mí, efecto contagio, ¿no? exacto, exacto, exacto. Y Sí. yo creo que es una responsabilidad y algo que tienes que tener muy claro, porque es una persona que en sus primeros años tú vas a moldear, o sea, ellos son una esponja, ellos absorben lo que ven y lo que perciben. Eso y tener las finanzas en orden, las finanzas en orden. Sí, bueno, Eso, claro, vamos, eso es fundamental. eso es primordial. Sí. Ahora una cosa, ¿en qué momento decides, bueno, ahora yo quiero ser sexóloga? Exacto. Bueno, esto en realidad yo no decidí que quería ser sexóloga. Es verdad que, mira, por ejemplo, yo siempre he sido muy de cine, de audiovisual, de teatro, no sé, como que tenía también en su día como la necesidad de, como no me encontraba bien en mi propia piel, pero no porque sí, sino porque los demás, su feedback, la manera en la que me miraban, no me veía reflejada, ¿no? Sí, En lo que yo sí, era. sí, sí. Entonces, bueno, esta cosa de jugar a ser otras personas, como que siempre lo he sentido como una necesidad, ¿no? Claro. Como una necesidad de poder pues jugar a ser otras personas en otras situaciones, ¿no? Es algo que siempre me ha traído mucho y, y entonces esto, pues igual si hubiera podido desarrollarlo en todo su esplendor. O sea, lo que siempre he tenido claro es que esa parte como de interpretar a otras personas me gustaba. Lo de sexóloga, claro, pues yo, imaginaros, con 5 años, pues quién se imagina sexóloga, ¿no? Pero es verdad que en mi camino, sobre todo cuando estás en un mundo, cuando naces y creces en un mundo, pues que no te entiende, y pues tienes dos opciones, o resignarte o encontrar las herramientas que te permitan explicarte a ti misma. Llorar o ese vender mundo. pañuelos. Exactamente. Exacto, exactamente. Entonces, para mí la sexología pues fue una especie de vender pañuelos, claro. Perfectamente. Claro, me encontré a alguien que me dijo, oye, mira, pues yo te puedo dar unas herramientas, te puedo ayudar, puedo hacer un proceso contigo. Entonces, pues nada, yo fui al sexólogo
Y cuando terminé el proceso, pues como noté que había salido muy reforzada interiormente y que además tenía unas nociones, un conocimiento que antes no tenía, dije, pues yo tengo que estudiar esto, porque si me ha hecho tanto bien a mí, Ay, qué pues bonito. le puede hacer bien a los demás si, Es que si yo lo estudio. es que Itzel, es tan importante porque en nuestros países, nosotros venimos de Sudamérica, o Sí. sea, de sexo no se habla, no Eso es se un habla, tabú. no se habla, no se enseña, no nada. O sea, yo, por ejemplo, yo aprendí porque yo aprendí de cosas, porque no, este cuento es buenísimo. Yo tengo una prima en Caracas que es maestra Ujú. y ella estaba haciendo un posgrado de educación para padres. Dentro de esa escuela había un médico que tenía una organización y así, y ellos hacían conferencias de cómo lidiar con adolescentes y todo eso. Entonces, una vez hicieron en la Universidad Central de Venezuela unas jornadas de información en sexología. Ujú. Y mi mamá me mandó 3 días de conferencia, Tu mamá es una visionaria. pero todo, ¿eh? Con 14 años, yo así como que, o sea, que hay gente que se excita oliendo un zapato. Ay, Yo con 14, 15 años aprendiendo cosas que, o sea, yo estaba con gente de 40 años, estaba con gente profesional que se Wow. dedicaban a eso. Y mi mamá me Ujú. dijo, ay, no, sí, ve con tu prima para que aprenda. Y yo le digo, ¿pero que aprenda qué? Si yo tengo 15 años, yo no sé ni, o sea, de milagro sé cómo se pone el Tampax. Ah, pues como mi mamá externalizó eso y me mandó allí, eso sí, aprendí más de lo que se suponía que tenía que aprender a esa edad y para algo me sirvió, para mucho más adelante, para algo me sirvió. Después yo estudié enfermería y pues Ujú. bueno, el conocimiento de ese, bueno, ahí me quedó guardado en alguna parte de mi cerebro, pero yo aprendí así, no sé cómo fue En tu, mi cómo fue caso, tú. en mi ¿Cómo fuiste caso tú? era, claro, tu madre fue muy visionaria, pero en cambio la visionaria era mi madre, que era la que nos decía, existen las pastillas anticonceptivas. A mi hermano le decía, si a usted le gusta la cosa es como tener sexo, follar, pues cuídese, use el preservativo. Pero mi papá, en cambio, aunque él no tenía como una tradición militar ni castrista, era como, santo Dios bendito, ¿cómo se va a hablar? Era tabú, Claro, bueno, pues hijo de totalmente. su época, lo que Pero en decimos. cambio nos Ujú. encantaba en el bachillerato que teníamos una amiga colombiana que se llamaba Paula, que si me va a ver, se va a acordar, nosotras adorábamos al papá de Paula porque el papá de Paula le decía, mija, existen pastillas anticonceptivas y entonces una vez al mes le decía que si todavía ella era virgen y nosotras, así es que tienen que ser los papás, hablarte desde la cercanía, mira, existen pastillas anticonceptivas, mira, estudia o no te quedes embarazada precoz porque eso a tu edad es un problema, no, o sea, a nosotros ese señor era nuestro ídolo, así como que mira, queremos un papá como el de Pau. Mm, mm. Pues sí, claro, pues oye, cuanto más se hable de las cosas y menos tabú sean, pues mejor, ¿no? ¿Y Sí, a ver, a mí la Ajá. sexología, o sea, porque también está esta noción como de la sexología como, pues eso, anticonceptivos y evitar los embarazos y las infecciones, pero la sexología es una ciencia que abarca mucho y una de las Ujú, partes que abarca es precisamente pues cómo nos vamos haciendo quienes somos. ujú. O sea, no tanto conductas o prácticas concretas pues, con los genitales de otras personas, Exacto. Sí, 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 sí. sino que también, bueno, eso también se trabaja, sino pues en su base, los sexos son están relacionados con la identidad, ¿no? Los hombres, las mujeres y las interacciones en todo tipo de órdenes entre los sexos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo el proceso que hice con este sexólogo fue no tanto de cuestiones eróticas, sino que también, ¿eh? Pero también. Pero sí, claro, porque al final, si tú al final todo el mundo te está diciendo que no eres quien eres y además en el proceso pues tienes un conflicto con tu cuerpo, con tu aspecto, con tu imagen, pues eso también afecta a esas cosas de la intimidad. Pero, pero la sexología, una parte importante de a lo que se dedica es precisamente a difundir el conocimiento sobre cómo somos y cómo nos vamos haciendo evolutivamente quienes somos, ¿no? Que es una cosa como súper fundamental y súper de base. Que eso Sí, se que puede no. enseñar a los niños y a las niñas
muy, muy chiquitos. Es que no les tienes por qué enseñar nada de preservativos ni de embarazos. O sea, Sí, enseñar estoy de que acuerdo. eres quien eres y puedes tener el cuerpo y las formas corporales que tengas y que eso está bien y que no está mal, pues es una lección muy sencilla, pero a la vez muy poderosa, ¿no? Que creo que nos ahorraríamos muchos problemas en general, no solo hablando de la transexualidad, sino en general, si a nuestros niños y nuestras niñas les empezamos a educar en que sus cuerpos están bien y que quienes son ellos están bien. No, y sobre todo ahora que cada vez los niños están empezando a experimentar mucho más temprano. O sea, ya estamos hablando de 13 años, de 12 años, o sea, de que las primeras veces que ven contenido para adultos ya estamos hablando de 12, 11, 12 y 13 años, que ya niños están teniendo acceso a ese tipo de contenido, que eso es una aberración a esas edades que tú veas ese contenido porque es que no lo vas a saber digerir. Si uno de adulto a veces ve cosas que tú dices, no, por favor, quita eso. O sea, ¿sabes? O sea, hay cosas que, Pues para eso imagínate está la los niños. sexología también, la educación sexual también está para dar herramientas para, pues, que la gente, porque claro, hablamos de niños de 11, 12 y de 13 años, pero si estamos hablando de, por ejemplo, contenido pornográfico, ¿cuánta gente adulta se cree que lo que está viendo en ese contenido pornográfico es la realidad? Mucha gente. O sea, el poder del porno precisamente es que, al contrario de cuando vemos Star Wars, que sabemos que esas naves no existen de verdad, pero cuando vemos pornografía pensamos que eso es real. Pensamos que eso es real. Y la pornografía es un contenido audiovisual que está preparado, que está ensayado, que no es espontáneo, que está montado, que está editado. Y todo eso, pues igual, también no solo a la chavalería de 11, 12 y 13 años, sino a todo el mundo hay que enseñarle que, bueno, la pornografía es verdad que es muy accesible en comparación con hace 20 Demasiado. años, igual demasiado accesible, pero ante eso, bueno, tenemos dos opciones. Uno es la prohibición, que nunca ha funcionado, No. Así porque es. la prohibición hace efecto llamada. No, y porque además es una industria que produce tanto dinero, millones y millones y millones y millones y millones. Claro, sí, y para eso está, ¿no? No está para educar. No. La pornografía no está para educar. La pornografía es, pues, un sector, una industria, como lo queramos llamar. Para educar está en la educación de los sexos, la educación sexual. Y parte de la educación sexual consiste en no prohibir, no fomentar, sino explicar cómo abordar una serie de situaciones y cómo empezar a, bueno, ya que vas a tener acceso a este material, por lo menos ten claro que lo que estás viendo no es algo que sea una referencia para que tú lo tengas que replicar, o que las cosas las tienes que hacer de esta manera como te lo están diciendo en ese Que no vídeo, es la realidad. sino que, efectivamente, que la pornografía es una ficción audiovisual y hay que tenerlo claro. Ay, Y para eso Chole, hay que explicarlo también. ¿y tú como sexóloga consideras que España está a la vanguardia? Y volviendo al tema que nos atañe, que nos ha parecido súper interesante todo lo que hemos conversado, por ejemplo, en el tema trans y mezclado con en el contexto de la sexología, ¿tú crees que España y el País Vasco están a la vanguardia en este tema para atender desde la sexología lo que pueda presentar una mujer como, por ejemplo, Daniela, como nuestra invitada anterior? Bueno, a ver, yo creo que no voy a ser prepotente para decir que estamos en la vanguardia de todo. El mundo es muy amplio Sí. y depende de en qué ámbitos, pues habrá sociedades, formas de pensamiento o incluso gente brillante que sea vanguardia, ¿no? Sí que creo que en el País Vasco, a diferencia de cuando yo era muy pequeña, se han dado pasos, se habla de esta cuestión. No solo eso, sino que yo, bueno, pues ahora mismo como profesional, pues, bueno, tengo la suerte de que haya gente, familias, que pueda hacer procesos con adolescentes, con gente muy chiquita,
porque creo que, bueno, nos hemos hecho un camino y entonces, bueno, pues fruto de ese camino es que esta cuestión, sobre todo de la transexualidad y en concreto y más especialmente la infantil, pues ya ha dejado de ser un tabú, tiene posibilidad de existencia. Bueno, hay niños y niñas que no van a sentir que sus infancias y sus adolescencias las han perdido, ¿no? Porque las podrán vivir y las están viviendo como quienes son. También es verdad, y ya me refiero más al contexto ideológico y político que estamos viviendo. Ahí. Ahí, ¿no? Bueno, pues que no vienen buenos tiempos en concreto para las personas que tienen esta vivencia. Estamos viendo pues una ola reaccionaria con discursos de negación, de rechazo, o bueno, o incluso las agresiones y los delitos de odio pues contra la población trans están aumentando, ¿no? Dentro de eso, y recuperando la pregunta inicial que me hacíais, sí considero que ahora mismo en el País Vasco estamos mejor que en otros sitios. Claro. Digamos que de momento, hay un consenso más o menos a nivel, pues no sé si social, pero por lo menos a nivel político, de que es una cuestión que la transexualidad que no forma parte de las proclamas ideológicas de los partidos del País Vasco. En general, claro, si vamos a partidos de extrema derecha, que en el País Vasco igual no tienen tanta representación, bueno, pues ahí sí, pero de momento pues igual se respira un clima social y político quizás mejor que en otras partes, ¿no? Porque, por ejemplo, un poco al hilo de esta pregunta, te la hacíamos un poco porque, por ejemplo, la semana pasada Daniela nos contaba que ella para todo tiene que ir a cruces. Pues ella vive aquí, que ella como que quisiera, oye, tener algo más local, porque hay momentos, el tratamiento hormonal, ella nos contó un poco cómo va el tratamiento hormonal y nos parece que es súper duro, pero claro, estás cambiando estás cambiando tu química corporal y eso pues claro, tienes unos bajones y tienes unos subidones, entonces hay momentos en que ella se ha sentido muy mal, como que no me quiero mover de casa porque tengo un bajón extraordinario, pero es que tengo que ir a Bilbao porque es que no puedo, porque es que aquí no tengo nada y tengo que 1 hora y pico hasta allí para que me vean allí. Entonces era un poco, tal vez, no su reclamo, pero su comentario era de que, oye, qué pena que no hay como que todo eso aquí en Guipúzcoa. Eso es lo que todavía, como que yo creo que es como que esa barrera que todavía hay que romper. Es verdad que allí, bueno, tiene todo su endocrinólogo, el psiquiatra, creo que también hay psicólogo, más alguna operación, la operación y todo eso, allí. Pero es lo que ella dice, oye, tengo que ir hasta allí. Pero es que yo vivo aquí, oye, ¿no pudiésemos tener algo más de proximidad? Sí, atención sanitaria de proximidad. Bueno, a ver, en el año 2024, lo digo porque yo he estado trabajando en esa ley, en el año 2024, en marzo de 2024, o sea, hace exactamente, va a hacer 2 años, entró en vigor la ley integral trans del País Vasco, o sea, la reforma, porque antes había una que se había quedado anticuada, entonces se reformó y una de las cuestiones que introducimos en la ley era que hubiera atención de proximidad, es decir, que efectivamente yo también he tenido que ir a cruces y sigo teniendo que ir a veces, pero que haya esa atención de proximidad, entonces está planteado que se creen unidades de referencia en cada provincia. Claro. Pero también es verdad, y aquí igual sí que hay que dar un poco de zasca a los políticos, es que van tarde y que los deberes no los están entregando a tiempo. No, claro, porque era lo que yo le estaba comentando a Ana cuando estábamos hablando de esto y anoche estábamos planteando las preguntas. Claro, es que eso es dinero, porque hay que,
abrir una unidad con unas oficinas, Con con una especialistas. enfermera, con los endocrinólogos. No puedes tener uno, imagínate que hagan un censo y diga, bueno, es que en Guipúzcoa hay 1.500, por decir una cifra. No sé si tú conoces el censo, pero imagínate, hay 1.500. Entonces, bueno, esos 1.500, ¿cuántos endocrinólogos necesitan? ¿Cuántos psiquiatras? ¿Cuántos psicólogos? ¿Cuántas enfermeras? El espacio para atenderles, hay que habilitar un espacio o hay que construir algo. Oye, pero yo creo que si construyeron el mamotreto que construyeron ahí en la avenida de Navarra, y yo me voy a quejar, construyeron el Amiga. mamotreto Ya. en menos de un año, Cari, o Sí, sea, ya, ¿y ¿cuántos millones ha costado eso? Exactamente. Oye, Pero amiga, yo no te aquello, estoy- aquello da dinero y los trans no. Entonces, pues sí, bueno. pero son votantes. Pero votan. Ah, ya. Ajá. ¿Pero cuántos son? Pocos. Ya, ya, Pocos. ya, No es lo mismo que hacer políticas para, yo qué sé, para la clase media. No, para los trans son poquitos. Entonces, pues no, a nivel de votos Pero no es que cuentan ese es mi igual. reclamo. Si son poquitos, ¿por qué los usan? Sí. Bueno, ¿por qué los usan? Porque yo creo que esta cuestión, lo trans es bastante paradigmático, no de lo trans, sino de ser hombres y de ser mujeres. Y de eso interpela a todo el mundo. Entonces hay, evidentemente, pues gente que lo ha querido utilizar. O que lo ha querido utilizar en momentos donde les ha interesado utilizarlo por objetivos políticos, ¿no? Pero, claro, lo que tú dices, no estamos hablando de que digas, vale, existen y ya, sino de que hay que poner una serie de recursos que además, pues bueno, o sea, para parte de la población trans son necesarios. Porque mejora su vida, ¿no? Entonces, Oye, yo me imagino que si le sobró alguito también del computador cuántico, chica. O sea, ¿sabes? Es que de verdad, yo vi estas dos obras y yo dije, oye, pero aquí hacen falta un montón de casas. Que yo tengo 50 años, estoy compartiendo piso todavía. O sea, que, ¿sabes? Que chavales que no se van a emancipar. Nunca. Nunca. Que nunca, sí, ¿sabes? sí, Y, total. y tú sientes que el colectivo está suficientemente representado como para lograr estas reivindicaciones o tienen que unirse más. Por ejemplo, los que están aquí. Dices la comunidad trans. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, desgraciadamente a veces me da la sensación de que, o sea, quizás por cómo, por las líneas, ¿no? Porque al final en esta concepción de la transexualidad, pues hay diferentes, o sea, hay gente que considera que es una construcción social, hay gente que considera que esto va de operaciones y de hormonas. O de No, modas. o de modas incluso, bueno, sí, dentro de la comunidad trans no sé si hay gente que considere que lo suyo es una moda, pero bueno, en todo caso, a veces igual a la hora de reivindicar este tipo de prestaciones, pues no estaría mal que si ya la comunidad es pequeñita, pues en vez de que hubiera tanta fricción entre diferentes partes, ¿no?, de esa comunidad, pues bueno, se pudieran unir más. El año pasado organizamos una conferencia internacional en Bilbao en la cual había gente de la comunidad, había profesionales de la salud, había... ¿Cómo se llamó esta conferencia? Se llamó pues, Primera Conferencia Internacional de Transexualidad Infantil, Comprender para Acompañar. Sí, era de menores en concreto. Y, Qué buena esa palabra, acompañar. y comprender. Y comprender. Porque es que, claro, es un camino que se hace en la más absoluta soledad. Sí, sí, y sobre todo cuando eres un niño o una niña, pues, pues en la soledad no tienes mucho margen de salida ni de maniobra, ¿no? Entonces, pero o sea, lo que iba es que fue bonito porque no solo fue una conferencia para profesionales, no solo fue una conferencia para activistas, no solo fue una conferencia para familias, sino que fue una conferencia donde esos grupos, esos distintos grupos, compartieron lugar y se pudieron encontrar. Porque muchas veces es como la gente trans
si no va a la consulta y el ratito de la consulta no se encuentra con profesionales. Las familias con menores no se encuentran con los activistas o los activistas no se encuentran con, no sé, con las sexólogas o los sexólogos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue algo interesante porque esos grupos distintos que podríamos decir que pertenecen al ecosistema de lo trans, pues pudimos encontrarnos y bueno, pues aparte de constatar que vale, que sí que hay igual algunas diferencias de planteamiento, pero también tener la posibilidad de dialogar y de hablar, pues hace que las redes y las relaciones se fortalezcan, ¿no? Y creo que a veces falta un poco de eso en el ámbito trans. Claro, claro, porque sería interesante poder tener, o sea, poder tener figuras como tú, figuras como Daniela, que Daniela más articulada no pudo haber sido en ese programa la semana pasada explicando todas sus cosas, o sea, gente así que está ya como ya muy bien centrada, que ya lo tiene como todo bien masticado, ya está bien asumido, que sirva de puente o que sirva de apoyo o que sirva, o sea, que haya un centro donde los padres igual no tienen que llevar al hijo, pero que los padres vayan y digan, oye, nos está pasando esto, ¿qué hacemos? Exacto. Y se encuentren a alguien que les diga, tranquilo, no es la muerte, Claro. no es el fin. Sí. Lo que te está pasando es esto y esto y esto, y también que los padres se sientan acompañados. Claro. Pues imagínate tú, o sea, es que, imagínate tú, ¿qué piensan los padres? Porque entonces, ¿qué va a pensar mi mamá? Pero ¿qué van a pensar mis compañeros de trabajo? Y, o Los sea, es vecinos, todo, o sea, es como una onda expansiva y sí sería interesante que pudiesen tener un sitio donde puedan recibir una atención integral. O incluso que vaya alguien que diga, mira, yo tengo una pyme de 10 empleados, pero es que tengo uno. Por ejemplo, imagínate, el vendedor que más produce, lo veo como que tal, y o sea, que tenga una persona en su equipo de trabajo que está transicionando y que ese empresario diga, es que no sé qué hacer, es que no sé qué hacer con él, con ella. Sí dice eso mucho, porque igual le echa, pero es que ahí está por el la tema. incomprensión, claro. Claro, Sí, sí. O sea, pero que haya alguien que sea un poco más abierto de mente y que tenga un sitio a donde ir, donde diga, mira, tengo un empleado, ¿cómo le apoyo? Claro. Pero es que no sé, tú nos corregirás, pero al igual que hay empresas que están obligadas como a contratar a gente con síndrome de Down o Asperger, pues también en este ámbito se debería dar, ¿verdad? Lo que dices tú, o sea, ¿qué hacer con el que en vez de ser una desventaja, esta persona que es trans, pues nos puede brindar una ventaja competitiva que es aumentar nuestro porcentaje de ventas, ¿entiendes? Sí, o dependiendo de lo que sea. No, o eso, o que sea un empleado que sea muy válido, oye, pero vamos a apoyarlo en esto. Sí. No lo vamos a... Pero claro, es mucho todo el tema de la ignorancia. Y la ignorancia, bueno, es malísima. También se combate escribes. con conocimiento, claro, y Eso con información y con sensibilización. Y yo quiero invitarte a ti a que nos digas, porque hemos estado indagando, también escribes unos artículos maravillosos con respecto a este tema y muchos otros, donde te puede leer quién va a ver este episodio. Pues sí, bueno, escribo... Eso no nos tienes que apuntar para ponerlo en la descripción del vídeo, todo, si tienes un blog o un Substack o hasta cosas un podcast así. ha producido. Sí, lo que pasa es que el podcast sí se estrenó hace como año y medio, que era sobre este tema, pero es en euskera. Ok. Sí, lo hice para la ETV y se llama Transintonía. ¡Ay, Sí. qué bonito! Transintonía. Eso es, sí. Pero es en euskera. Entonces, bueno, es el primer podcast de esta temática que se ha hecho en euskera. No había otro. Pero luego también escribo para un periódico, para un diario online, que es el Diario Público. Ok. Y ahí escribo pues sobre muchos temas, ¿eh? O sea, pero sí, todo relacionado con el ámbito de los sexos y de la sexología. Y pues sí, escribo como 1 o 2 veces al mes y podéis encontrar pues mis artículos en abierto en la web de www.publico.es. Vale, perfecto, lo vamos a poner en la descripción y vamos a poner aquí cuando hagamos la edición. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta trampa. A ver. Imagínate que te llaman y te dicen, mira, tenemos este rol para ti, pero te tienes que vestir de hombre. Y es un rol que sería como que El más macho. que te catapultaría, imagínate que catapultaría tu carrera artística.
¿Lo aceptarías? Claro, sí, claro. Hombre, pues súper bonito además. Sí, hombre, si me hubieras hecho esta pregunta hace 20 años, seguramente te hubiera dicho que no. Pero, o sea, no porque, claro, yo, por ejemplo, cuando me planteaba, a mí me gusta, ¿no? Como ser otras personas, ¿no? Por un rato. Camaleónica, ser Por un camaleónica. rato. Claro, pero decía, pero yo no quiero ser actor, quiero ser actriz. ¿Y eres actriz? Sí, sí, claro, pero hace 20 años, cuando nadie me veía, pues en fin, ¿sabes? Con 17 años, pues yo quería que me vieran, o sea, necesitaba que estuviera en mi vida lo que tú decías, muy asentado el hecho de quién soy yo y que yo soy una chica, ¿no? Como en mi vida eso ya está asentado, pues por supuesto que me atrevería y me encantaría, eh, pues sí, a interpretar a un hombre, perfecto. Porque fíjate Claro. que está el caso, no sé si has visto, hay una película que hizo Felicity Huffman. Sí, Esa película es Transamérica. Transamérica, es brutal. ¿Tú la has visto? No. Tienes que verla. Ujú. Que hubo un Transamérica. poquito de que, oye, pero es que ese papel a ella le quedó, o sea, es que es estupenda. Claro, pero Es un ahí reto. yo te devuelvo la Ajá, pregunta ahora, trampa. Ella es una actriz, mujer, y claro, estaba interpretando a otra mujer, aunque claro, fuera trans, pero es una mujer la que estaba interpretando. Ahora, claro. Felicity Huffman interpretando a un hombre, pues también sería muy Claro, es que, interesante. claro, ahí también, es que ahí Sí. también, fíjate que eso casi no se plantea. Sí es verdad que no fue en Shakespeare in Love que Gwyneth Paltrow hace un personaje que ella como que se viste de hombre y tal. Sí, eso está basado en hechos históricos, pues Exacto, porque en la época de Shakespeare, quienes se subían en las tablas y quienes podían interpretar solo, única y exclusivamente eran los hombres. Las mujeres que querían interpretar, alguna hubo que se tuvo que hacer pasar por un hombre. Entonces, esto está basado en hechos reales. Sí, sí, a las mujeres no podían interpretar, solo podían interpretar y subirse a escena los hombres, ¿no? claro, y ahora Pero yo entiendo que sí, el debate que ha habido muchas veces en los últimos años es qué pasa con los intérpretes trans, ¿no? O sea, sí. porque no ha habido posibilidad de desarrollar carreras interpretativas para la gente trans, al igual que tampoco ha habido posibilidad de desarrollar pues muchos trabajos, Exacto. porque había mucha exclusión laboral, ¿no? Pero muchas veces pensamos que en el ámbito del arte, de lo artístico, de lo cultural igual es más abierto, pero para la gente trans no ha habido Bueno, oportunidades hasta hace poco. Entonces yo Ujú. entiendo que ha habido un debate así, que quizás hoy en día, pues esa película interpretada por Felicity Huffman, que no es trans, interpretando un personaje trans, pues hombre, estaría bien que le pudieran dar la oportunidad a alguien. Sí, que hoy en día se hagan películas donde, oye, un hombre trans es el actor. Eso Por es. mucho que fulanito de tal lo pueda hacer, como yo siempre he tenido esta pelea de cuando hicieron Come, Reza, Ama, ajá. teniendo actorazos brasileños espectaculares, me pongo a Javier Bardem. Ya. Nada en contra de Javier Bardem, o sea, lo Ya. hizo fenomenal, de verdad que lo Mm. hizo muy bien. Oye, pero es que en Brasil hay unos actorazos Sí, 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 que sí, pudieron sí. haber puesto un actorazo brasileño y hubiese quedado fenomenal Javier Bardem. O sea, Oscar con Oscar, vamos, ya Y, sabes. Claro. y Es que hablando, por ahí van los tiros. Pensé yo Sí, que eso sí. fue un poco así, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, entiendo que, a ver, pues en la industria del cine también es un negocio y pues Sí. no es lo mismo poner a alguien con un Oscar que a alguien pues que no conocen, que no es Ya, conocido, ¿no? Entonces ya. hay unas cuestiones comerciales ahí, pero es lo mismo que pasa con el fútbol. ¿Por qué las mujeres futbolistas son menos conocidas que los hombres? Pues porque se les ha dado menos oportunidades, menos visibilidad, menos capacidad de desarrollar su propio ámbito profesional. Entonces, pues bueno, esto es lo Sí, mismo porque que vende ocurre menos, con la gente pues. trans. Sí, 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 sí. Igual. Entonces, fíjate, cuando todo esto lo tengamos ya superado, pues entonces será el momento donde alguien que no es trans, pues interpreta a alguien trans, alguien que es trans interpreta a alguien que no es trans, o que un Y normal. brasileño interprete a un vasco. Pues estaría fenomenal. A ver si lo vemos, pero de bueno, mientras hay que hacer un camino para que pero toda la gente
tenga esas oportunidades. Sí, y yo creo que también hace falta el apoyo de nosotros. Ujú. O sea, hace falta el apoyo de nosotros. No es, bueno, los gays apoyamos a los gays, las lesbianas a las lesbianas, los trans a los trans. No ese feminismo chaquetero. Claro. Exacto, sino que nosotros, las mujeres y los hombres, también los apoyemos a vosotros. Bueno, Claro, yo pero creo para que eso eso hay que hacer sensibilización, sí, formación, información. Hay que hacer un caminito, y que hacer la un caminito. gente no piense que hay otra gente que ve en la calle o en la televisión que son unos monstruos o unos raros, ¿no? Porque al final la ignorancia pues trae miedo. Y Así trae es, violencia muchas pues, veces. Bueno, en algunos casos violencia, entonces, Sí, bueno, sí. pues todo eso pues hay que darle la luz correspondiente para que la gente pueda desarrollar sus proyectos de vida de la mejor manera posible. Fabuloso, Ana, ¿tú tienes otra pregunta? Sí, yo sí iba a comentar que no sé si has visto en Netflix que me topé con esta serie que se llama El secreto del río y creo que es el primer protagonista trans en México en una serie que habla de la transexualidad de un niño hasta que, o sea, hasta que llega a su adultez, pero fue protagonizada El por un secreto trans. del río. El secreto Ah. del río en Netflix. Recomiendo Vale. que la vean, es muy bonita. O sea, los niños actúan muy bien, ese niño, digamos, para no hacer spoiler, pues él descubre desde pequeño que le gustan los pendientes de su mamá muere y hasta que llega su papá era un macho de estos vernáculos que además en el contexto de la sociedad mexicana que tiene una tradición tan machista como la latinoamericana, pues su papá se lo lleva y a golpes intenta que él sea hombre, pero él como que se escapa y termina reafirmando su identidad, su sexualidad y bueno, siendo quien es y además yo Sin me quedé, spoilers. pero además No, pero es que no me recuerda la historia de Daniela, porque es que Daniela, su padre, intentó cambiarla y la metió A a golpes. hacer taekwondo. Y, Ah, y ella fue atleta olímpico en las Olimpiadas de Río en el 2016. Wow. O sea, Qué pasada. compitió siendo chico. O sea, hasta ese límite la llegaron a forzar. Hasta que ella, bueno, mira, regresó de Río de Janeiro y dijo, mira, o sea, no, no soy yo, pues. Esto no Claro. soy yo. yo sí quisiera hacerte una última pregunta y es, sé que tú atiendes, tienes tu consulta, por ejemplo, quien vea este episodio y quien quiera tener una consulta contigo, hablar de determinados temas, ¿dónde atiendes tú o cuáles son tus redes sociales para que las compartas con nuestros oyentes, por favor? Bueno, pues yo depende. O sea, atiendo en diferentes sitios. O sea, en Donosti. Bueno, a veces también me llaman para ir a otros sitios, a Bilbao o a Madrid. También hago formación en diferentes universidades. Y mis redes sociales pues son, bueno, fáciles o difíciles, depende cómo nos lo planteemos, porque mi nombre igual no es el más habitual, pero es mi nombre y mi apellido junto a Itzole Araneta, en Instagram, en Facebook, en Twitter y mi correo es pues también itzolearaneta@gmail.com. Vale, todo eso lo vamos a poner en la descripción del vídeo, para que la gente que quiera contactar contigo y que tenga inquietudes, contacte, porque Claro. además me parece que el trabajo que haces es muy valioso. Y muy Yo, interesante. oye, hemos aprendido, bueno, yo he aprendido un montón. Sí, sí, Muchísimo. sí. No te han llamado del BBVA aprendiendo juntos, porque ya yo te he visto en las clases de dirección de cine, contar una historia y yo digo, debería estar o en TED o en BBVA aprendiendo juntos. Bueno, de BBVA no me han llamado, pero de Metro Bilbao y de empresas así sí. Pues BBVA, pues nada, aquí estamos. Para Sí, cuando sí. queráis. Bueno, pues muchas gracias por el reconocimiento que os voy a decir. Sí, Es no, que muchas un gracias placer. por aceptar la invitación y bueno, pondremos eso, como hemos dicho, pondremos toda la descripción y pondremos todos tus datos y no sé, Ana, si tú tienes algo más. Para nosotras ha sido un honor y un verdadero placer tenerte como invitada y bueno, y hasta otra oportunidad porque que de aquí salgan más cosas contigo porque de verdad que el trabajo que haces es maravilloso. Y hay que dar visibilidad a este colectivo, aunque sean pequeños, yo creo que son tan importantes como todos los demás colectivos y yo creo que estamos en un mundo donde hay lugar para todos, siempre lo he dicho. Sí, no somos más, no somos mejor,
que nadie, pero tampoco somos menos, ni lo queremos ser, ¿no? Pues al final, esta cosa de iguales en derechos, en deberes y en oportunidades. Exactamente, sí, sí. Como dice una amiga mía, o sea, la única diferencia, y bueno, y tanto no, es como uno hace las cosas en la cama, pero de resto pagamos las facturas, vamos al mercado. Exacto. Igual tampoco. Yo tenía una amiga que decía sí, pero igual, todos pagamos facturas, todos trabajamos, todos nos levantamos, todos comemos, o sea, todos hacemos todo, todo lo demás es igual. Bueno, igual lo que tú dices, igual en la cama también tampoco hay mucha diferencia. Pues igual hacemos más diferencia de lo que luego en realidad es. O sea que, pues sí, bueno, que estamos en todos los sitios, o sea que somos, pues eso, hijas, hijos, hermanos, hermanas, amigos, amigas, compañeros de trabajo, de todo un poco, así que... Y yo voy a hablar un poco más allá. Yo creo que lo más valioso que puede tener una persona trans y que puede impartir a otra persona o a un niño o a un adolescente es el ser tú mismo, el de la autoafirmación de tu personalidad, seas o no seas trans. O sea, imagínate que una chica de 15 años que es que no sé y tal, no, o sea, eres como, vosotros serías como el mejor ejemplo de no, o sea, ante todo eres tú, ser tú, amarte, respetarte, honrarte por la persona que eres. Eso yo creo que es una lección que ustedes tienen ahí o sea, ahí debajo del brazo, que la pueden enseñar pues, a todos, a todo el mundo. Bueno, yo creo que ese es un valor agregado. Y seguro que tú también. No, sí. ¿No? Sí, ¿Eso? sí. Por supuesto que sí. No te lo estuviese diciendo, pero es que lo pensé y yo dije, oye, pero que ¿quién mejor que una persona que ha tenido que luchar a contracorriente para vivir su verdadera esencia? O sea, eso es algo que es replicable a todos, vamos. O sea, a enseñar eso. Antes que todo, ser tú. Pues sí. Bueno, pues como no podemos dimitir, vuelvo al principio, ¿no? de la conversación de quiénes somos, pues cuanto mejor podamos vivir quiénes somos y cuanto más también nos enriquezcamos de esa autoafirmación y de tener sobre todo eso, ¿no? Buenas relaciones con el resto de la gente con la que vayamos a vivir, pues muchísimo mejor. Así que todo el trabajo y todo el tiempo que se invierta en eso, pues será un tiempo y un trabajo bien invertido. Claro, partiendo de la base que la relación más importante y que va a ser para toda la vida, que es la relación contigo misma, es sana y está bien, exacto. Y eso se va a expandir al entorno. Eso es así. Así es. Pues ni una coma le quita lo que es. Bueno, pues nada, chicos, muchísimas gracias por vernos. Esto saldrá mañana. Me voy corriendo a mi casa a empezar a editar. Sí, no hay presión. Bueno, para cuando lo vean, domingo. Y pues nada, nos quedamos con nuestro hashtag de rigor. Estrella 1, 2, 3. Pensar también es cool. Y bueno, muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Agur, chicos. Agur.